Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble y lleno de cosas buenas. Yo por mi parte estoy súper emocionado /diagonal de estar aquí con ustedes hoy. Y como siempre les traigo un tema que sé que les va a encantar, sobre todo a los fans de las series turcas y por supuesto, de dos nombres propios que han marcado un antes y un después en la televisión, Can Yaman y Demet Özdemir. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar, un tema que ha generado muchísimas preguntas y especulaciones, el silencio roto de Can Yaman y, más específicamente, el mensaje que parece haberle dedicado a Demet Özdemir. Sí, como lo escuchan, así es. Vamos a analizar a fondo este tema, desmenuzando cada detalle, cada palabra, cada gesto, para tratar de entender qué está pasando entre estos dos grandes actores. Ya saben que en este canal nos encanta mantenerlos al tanto de las últimas noticias, chismes y novedades del mundo del espectáculo, especialmente cuando se trata de sus estrellas favoritas. Y por supuesto, Can Yaman y Demet Özdemir ocupan un lugar especial en el corazón de muchos de nosotros. Después de haber protagonizado juntos la exitosa serie Erkenci, sus nombres quedaron grabados a fuego en la memoria colectiva. La química entre ellos, tanto dentro como fuera de la pantalla, era innegable y generó una legión de seguidores que soñaban con que su romance traspasara la ficción. Así que si son fans de Can Yaman, de Demet Özdemir, de las series turcas, o simplemente son curiosos y les gusta estar al tanto de las noticias del mundo del entretenimiento, este es el vídeo para ustedes. Vamos a descubrir juntos qué hay detrás de este mensaje, qué significa y qué implicaciones podría tener para el futuro de estos dos actores. Pero antes de empezar, y para que no se pierdan nada de este y futuros vídeos, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Así no se perderán ninguno de los nuevos vídeos que subimos semanalmente. Ya saben, suscriptores felices, creador feliz. Y si ya están suscritos, 1.000.000 de gracias. Comencemos. Bien, para ponerlos en contexto, quiero recordarles brevemente la historia de Can y Demet. Como les decía, su éxito llegó con Erkenci. La serie fue un boom, un fenómeno a nivel mundial. Su historia de amor, llena de comedia, drama y romance, cautivó a millones de espectadores. Y la química entre Can Yaman y Demet Özdemir era tan palpable que era imposible no creer en la posibilidad de que ese amor ficticio se convirtiera en realidad. Los rumores de romance entre ellos fueron constantes, alimentados por fotos, vídeos y declaraciones ambiguas. Los fans soñaban con que fueran una pareja en la vida real. Lamentablemente el tiempo demostró que aunque hubo una gran conexión, su relación no trascendió el ámbito profesional. Después de la serie tomaron caminos separados, y aunque mantuvieron el respeto mutuo, la relación cercana que habían cultivado durante la filmación se enfrió. Y aquí es donde entra el tema de hoy, el mensaje de Can Yaman. ¿Por qué es tan importante? Bueno, porque Can, conocido por ser bastante reservado en cuanto a su vida personal y por no ser muy dado a hablar sobre el pasado, sorprendió a todos con una publicación que para muchos fue un claro guiño a Demet. No voy a entrar en detalles sobre cada una de las publicaciones, porque lo importante es el espíritu, el sentimiento que transmiten. Pero sí les diré que las publicaciones que han llamado la atención son aquellas que reflejan una reflexión personal, un sentimiento de nostalgia o de agradecimiento. En estos mensajes, Can ha hablado sobre el valor de la amistad, sobre la importancia de valorar a las personas que te han acompañado en el camino, y sobre el impacto que algunas experiencias han tenido en su vida. Lo más interesante es la sutileza con la que ha expresado estos sentimientos. No ha habido declaraciones explícitas ni menciones directas a Demet. Pero la forma en que ha redactado sus mensajes, el contexto en el que han aparecido y la emoción que transmiten, han llevado a muchos a interpretar que se trata de un mensaje dirigido a ella. ¿Y qué es lo que sugiere este mensaje? Bueno, hay varias interpretaciones. Algunos creen que se trata de un gesto de reconciliación, de un intento de limar asperezas y de recuperar la amistad que alguna vez tuvieron. Otros piensan que es simplemente un acto de agradecimiento, una forma de reconocer la importancia que Demet tuvo en su carrera y en su vida. También hay quienes creen que es una forma de cerrar el círculo, de poner punto final a una etapa y de mirar hacia el futuro. Lo cierto es que el mensaje de Can ha generado mucha expectación. Los fans, como siempre, están divididos. Algunos se han emocionado mucho creyendo que hay una posibilidad de que vuelvan a estar cerca.
Otros son más escépticos, argumentando que simplemente se trata de una forma de demostrar madurez. Y de reconocer el pasado. Más allá de las interpretaciones, lo que es innegable es que el mensaje de Khan ha sido muy emotivo. Ha demostrado una gran madurez y un gran respeto por Demet. Ha reconocido su importancia en su vida, y ha dejado entrever que guarda un buen recuerdo de su relación. ¿Y qué hay de Demet? Pues bien, hasta el momento Demet no ha hecho ninguna declaración pública sobre el mensaje de Khan. No ha respondido directamente ni ha hecho comentarios al respecto. Esto, por supuesto, ha alimentado aún más la especulación. Algunos creen que su silencio es una señal de que está reflexionando sobre el asunto. Otros piensan que simplemente no quiere alimentar más la polémica. Y otros incluso creen que su silencio es una forma de proteger su privacidad y de evitar que la situación se convierta en un circo mediático. Lo que sí sabemos es que Demet está en un buen momento profesional. Ha protagonizado varias series exitosas, y su carrera sigue en ascenso. Y por supuesto también sabemos que tiene una vida personal muy activa, y que está feliz y enamorada. En resumen, el mensaje de Khan Yaman ha sido un tema muy comentado, y ha generado un gran revuelo en el mundo del entretenimiento. Aunque no hay una respuesta clara sobre lo que significa, sí es evidente que es un mensaje emotivo y lleno de respeto hacia Demet Özdemir. Veremos cómo evoluciona esta historia, y si Demet decide pronunciarse al respecto. Estaremos atentos, como siempre, a todas las novedades. Y ahora, para concluir, quiero hacer un breve resumen de los puntos más importantes que hemos tratado hoy. Primero analizamos el contexto de la relación entre Khan Yaman y Demet Özdemir, recordando su exitosa serie Erkenci Kuş, y la química innegable que existía entre ellos. Luego nos adentramos en el mensaje de Khan Yaman, explorando las palabras y los gestos que han generado tanta especulación. Discutimos las posibles interpretaciones de este mensaje, desde un gesto de reconciliación hasta un simple acto de agradecimiento. También abordamos el silencio de Demet Özdemir, y las posibles razones detrás de esta respuesta. En definitiva, el mensaje de Khan Yaman nos ha mostrado una faceta más madura y reflexiva del actor. Nos ha invitado a recordar la importancia de las relaciones personales, y nos ha demostrado que a pesar de las diferencias, el respeto y el cariño pueden perdurar en el tiempo. La historia entre Khan y Demet sigue siendo un enigma. Y solo el tiempo dirá si este mensaje es el inicio de una nueva etapa en sus vidas, o simplemente un recuerdo del pasado. Muchísimas gracias por acompañarme hoy en este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis y que hayan disfrutado de la conversación. Sé que este tema es de interés para muchos de ustedes, y me encanta poder compartirlo con ustedes. ¿Qué opinan ustedes sobre el mensaje de Khan Yaman? ¿Creen que es un gesto de reconciliación? ¿O simplemente un acto de agradecimiento? Déjenme sus comentarios abajo, me encantaría leer sus opiniones. Y no olviden dejar un me gusta al vídeo si les ha gustado, compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Eso me ayuda muchísimo. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, chismes y novedades del mundo del espectáculo. Hasta la próxima.